Oh, sí. Nuevamente, buenas noches, queridos maestros. Estamos convocados el día de hoy para repasar nuestros conocimientos pedagógicos respecto al área de ciencia y tecnología para llegar a nuestra meta, que es el tan ansiado ascenso, que no solo nos fortalece de manera profesional, sino que también enriquece a nuestros estudiantes con la experiencia y el repaso que hagamos de cada una de nuestras capacidades como maestros. Recordar primero cuál es la finalidad del área de ciencia y tecnología. Y aquí nosotros vemos dos imágenes que representan esta finalidad. Ciencias naturales tiene que ver con el conocimiento del mundo que nos rodea. Y a eso tienen que llegar nuestros estudiantes, a comprender todo lo que ocurre en su entorno. En ese sentido, cuando el estudiante es capaz de aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos para poder comprender todo lo que lo rodea, entonces va a poder contribuir de manera sostenida al cuidado del ambiente, para mejorar su calidad de vida y tomar decisiones informadas. De manera que el estudiante pueda identificar tanto los beneficios como los perjuicios que representa el hecho de el avance científico y tecnológico. Como muy bien sabemos, para trabajar en primaria el área de ciencia y tecnología, debemos tener en cuenta las competencias de esta área. El área de ciencia y tecnología se divide en tres competencias, si hacemos un repaso. La que a veces nos cuesta más es la competencia indaga. Y nos cuesta más precisamente, queridos maestros, porque no tenemos esa práctica de llevar a cabo en nuestras sesiones de aprendizaje actividades enfocadas al desarrollo de estos procesos que contribuyen a la capacidad. Como podemos ver, la competencia indaga comprende 5 capacidades, de las cuales una de las principales es la que nosotros tenemos que dominar, que es problematiza situaciones, porque precisamente es la pregunta de indagación lo que va a poder abrir este proceso para que el estudiante siga cada una de las capacidades que comprende la competencia. ¿Ya? Luego tenemos diseña estrategias para hacer la indagación, como tú puedes ver. Después de diseñar, el estudiante va a poder comprobar su hipótesis cuando hace una experiencia para generar los datos que le permitan corroborar si la hipótesis propuesta era verdadera o no. De esta manera, el estudiante, cuando hace la experiencia, es capaz de recoger los datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos y luego analizar esta información para verificar si la hipótesis y el problema propuesto realmente han sido respondidos a través de la experiencia. Y luego evalúan y comunican todo el proceso realizado. Lo que más llevamos en práctica cuando hacemos nuestras sesiones de aprendizaje es la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, tierra, universo, ¿no? En ese sentido, esta competencia explica solamente tiene 2 capacidades. Comprende todos los conocimientos y las implicancias del saber científico y tecnológico y luego evalúa estas implicancias para poder ver si lo que está comprendiendo de las leyes, principios y teorías científicas realmente le es útil en su vida cotidiana. Y la última competencia, estimados maestros, que también vamos a repasar, es diseña y construye soluciones tecnológicas. En ese sentido, el estudiante desarrolla 4 capacidades. Lo primero, frente a un problema que necesita atención, el estudiante va a determinar una alternativa de solución tecnológica. Luego va a diseñar esta alternativa en gráfico, en maqueta, y luego le va a poner ya en ejecución, lo va a implementar, para después, obviamente, evaluar todo el proceso que ha seguido para poder proponer esta alternativa de solución tecnológica. De esta manera, cuando hablamos de la primera competencia que vamos a trabajar, que es la competencia indaga, que es donde ustedes tienen que estar seguros y fortalecidos, y si algo no les queda claro, hacer las preguntas que sean necesarias, porque el día de hoy la competencia indaga la tienen que tener bien cimentada, por lo menos en un 70-80%. En ese sentido, vamos a empezar recordando como maestros que existen 3 tipos de indagación para ser trabajadas en el aula. La primera es la indagación estructurada, que normalmente está destinada a los primeros ciclos, tercer ciclo, primer y segundo grado,
cuando es el maestro el que desarrolla prácticamente todos los procesos de la indagación. Y es nuestro estudiante el que va a sacar las conclusiones a partir del trabajo que el maestro va a estructurar. En ese sentido, el que le presente el problema y la experiencia al estudiante es el maestro. Es quien les dice cómo van a hacer, qué es lo que van a observar. Prácticamente es el maestro el que lo da todo. Y el estudiante, solamente en función a lo que observa, emite las conclusiones. Entonces, esto es para primer y segundo grado, cuando, como habrás revisado tú en el diseño curricular, en el CENEP, nos dicen que la competencia indaga va a desarrollar en los estudiantes solamente esa capacidad de observación y de emitir conclusiones a partir de lo que el maestro plantea. Por eso se llama estructurada, porque es el maestro el que va a ejecutar prácticamente todos los procesos para permitir al estudiante una observación y que pueda sacar conclusiones. Maestro, es siempre las normas de convivencia, ¿no, maestros? Cerramos nuestro micro y si vamos a hablar, levantamos nuestras manitos. La segunda, el segundo tipo de indagación precisamente, es la indagación guiada. La indagación guiada se enfoca más o menos a nuestros estudiantes del cuarto ciclo, tercer y cuarto grado de primaria, en el cual el maestro les presenta a los estudiantes un determinado problema, les plantea la pregunta problematizadora y es el estudiante el que va a formular la hipótesis y va a indicar cómo le gustaría comprobar su hipótesis. En ese sentido, es el niño el que va a decidir la forma en que lo va a trabajar con la ayuda del maestro, con la mediación del maestro. Y finalmente las conclusiones también las va a elaborar el estudiante. ¿Para qué? Para que con el pasar del tiempo y la práctica de esta actividad, el estudiante cuando llegue al quinto ciclo, quinto y sexto grado, sea capaz de formular un problema de indagación, sea capaz de diseñar las estrategias para comprobar el problema planteado y sea quien decida las conclusiones. Es decir, se espera la indagación abierta, que ya debe empezar en quinto, sexto grado y continuar en todos los grados de la educación secundaria, sexto y séptimo ciclo. Entonces, esto debe tener claro el maestro, que los tipos de indagación precisamente están determinadas en función al nivel de desarrollo cognitivo del estudiante. ¿Ya? Entonces ahí lo tienen en el PPT para que le den una miradita también respecto a los tres tipos de indagación. Ahora, ¿por qué el maestro tiene que estar empoderado respecto a la indagación científica? Porque solamente a través de la indagación científica, nuestro estudiante va a estar en la capacidad de desarrollar los pasos que realizan los científicos. Es decir, a través de la observación, de la curiosidad, el estudiante va a encontrar algo nuevo, algo diferente a lo que sabía, y va a proponer una hipótesis a la situación, problema que se le está presentando porque hay algo que no concuerda con lo que sabe. En ese sentido, cuando el estudiante plantea una hipótesis, entonces va a relacionar todos los conocimientos que va a tener en los libros, el conocimiento que le brinda el maestro y lo que está observando para predecir posibles resultados y una vez que haga la experiencia, poder comunicar estos resultados a sus pares, a sus padres o a sus maestros. Entonces, ¿por qué es tan importante esta competencia indaga mediante métodos científicos? Porque con esta competencia, el estudiante va a ser capaz de construir sus propios conocimientos sobre cómo funciona, cuál es la estructura del mundo natural y artificial, de todo lo que lo rodea. ¿Y esto cómo lo va a hacer? A través de procedimientos que son propios de la ciencia, es decir, los pasos del método científico, reflexionando sobre lo que sabe y cómo es que ha adquirido estos conocimientos. Obviamente, partiendo siempre del asombro, de la curiosidad, de lo nuevo que va a encontrar en la observación en su entorno. De esta manera, las capacidades que se pretende que el maestro desarrolle con sus estudiantes son las siguientes, ¿no? Problematiza situaciones. ¿Y qué implica este problematizar situaciones? Tiene 3 desempeños, 3 acciones observables en sus estudiantes. Esas acciones observables, lo primero es que el maestro le ayude al estudiante a formular una pregunta de indagación. Obviamente, esta pregunta que se observa en el entorno tiene que ser una pregunta abierta. ¿Por qué
Y de esta manera el estudiante tiene que buscar las causas y las consecuencias. ¿De qué manera tal situación afecta a esta otra? Entonces tiene que encontrar definitivamente una pregunta que no se responda de inmediato. Porque si la pregunta que se propone tiene una respuesta inmediata, entonces ya no es una pregunta de indagación. Lo primero que el maestro entonces tiene que ayudar y mediar en que el estudiante logre es la formulación de una pregunta investigable. Luego, el segundo desempeño que se va a observar es que el estudiante sea capaz de proponer una hipótesis. ¿Qué crees que pasará? Que se anticipe a la situación. Y en esta hipótesis lo que el estudiante debe conseguir es establecer esta relación causa-consecuencia. Los que antes hemos llevado el taller, ¿quién se acuerda qué cosa es la causa y la consecuencia? A ver, maestros, ¿quién recuerda? La causa y la consecuencia que está determinada como un desempeño. ¿Qué llegan a hacer? Maestro Robert, ¿te acuerdas? La causa y la consecuencia. En indagación, ¿qué viene a ser? ¿Las qué? Las variables, independiente, dependiente. Excelente, maestro, excelente. La causa y la consecuencia las tengo que reconocer porque precisamente eso es lo que a veces me lleva a entender y que precisamente son las variables. ¿Te acuerdas, maestro, cuál era la variable independiente? La causa, el, Excelente. el efecto es, Esa, ajá. Siga, maestro. ya, son tres variables que se manejan, ¿no? Variable Ajá. independiente, variable dependiente y la de control. Excelente, son tres. Y de estas tres, como muy bien lo expresó el maestro, nuestra causa es la variable independiente. Si esto cambia, esta variable independiente cambia, entonces va a ocurrir esto, el efecto. Si modificamos tal cosa, entonces va a ocurrir tal cosa. No te olvides. Si, entonces es lo que nos permite determinar a las variables en un caso determinado. Entonces, aquí cuando hablamos de la problematización, yo voy a observar tres acciones, como muy bien lo expresaba el maestro, tres acciones en mis estudiantes. Número uno, la capacidad para plantear un problema, formular una pregunta, redactarla. Pero para eso nosotros, maestros, tenemos que tener las claves, las pautas para ayudarle a construir esa pregunta de indagación. Lo segundo, plantear una hipótesis en la cual se identifique la causa y la consecuencia, que como muy bien dijo el maestro, son las variables y que son de tres tipos también, ¿no? La causa, variable independiente, la consecuencia, variable dependiente, y todo aquello que hay que controlar que va a permitirnos observar solamente a estos dos factores son las variables de control, ¿ya? Entonces son tres desempeños, tres acciones que tiene que observar. Uno, formulación de la pregunta. Dos, planteamiento de la hipótesis. Tres, identificación de variables. Una vez que el estudiante ha podido delimitar las variables, entonces allí se va a continuar con la segunda capacidad, que precisamente es relacionada al área de comunicación, cuando el estudiante va a establecer un plan de acción. Ese plan de acción precisamente es un plan de recojo de datos. Es decir, tú le preguntas, aquí la pregunta para tus estudiantes es, ¿cómo lo vas a comprobar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a necesitar? Entonces el estudiante va a proponer una serie de instrumentos para poder medir, una serie de herramientas para poder comprobar lo que está planteando como hipótesis. Por eso aquí te dice, ¿no? Primero va a redactar paso número 1, paso número 2, lo que antes nosotros les dábamos en una fichita, procedimiento 1, procedimiento 2, ya no. Ahora el estudiante, tú dile, ¿cómo crees que lo vas a comprobar? Y nosotros estamos listos porque en nuestra sesión ya tenemos algunas pautas de cómo debería hacerlo para poder encaminar al estudiante. Diseñe un plan de indagación, utilice instrumentos de medición y va a tener en cuenta las medidas de seguridad cuando realiza la experiencia, por si usa agua caliente, por si usa instrumentos punzocortantes. Entonces, en ese sentido, el estudiante te va a demostrar esa capacidad cuando hace tres acciones. Número uno, redacta su plan de acción. Número dos, considera cómo va a medir el efecto, los instrumentos de medición. Y número tres, establece medidas de seguridad con miras a su experimento. Esas son las acciones que van a demostrarte a ti que tu estudiante ha desarrollado la segunda capacidad. Y la tercera capacidad es cuando el estudiante ya realizó la experiencia y eso se espera que lo haga contigo. Y a la hora que hace la experiencia,
el estudiante mide, el estudiante observa, y allí, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué acciones se demuestran que ha logrado esta capacidad? Número uno, va a ser capaz de describir todo lo que observa. Esa descripción son los datos cualitativos. Va a dibujar, va a describir, va a señalar con flechas. Eso es la recolección de datos cualitativos. Y luego va a utilizar cuadros de doble entrada en los cuales va a recoger las medidas, datos numéricos. En ese sentido, lo que el estudiante va a recabar son los datos cuantitativos. Entonces, en ese sentido, ahí está la segunda capacidad, recoge datos cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos son las descripciones y dibujos que hace de lo que va observando. Y los datos cuantitativos son los datos numéricos que van a colocar en una tabla de doble entrada. ¿Ya? Ahí está. Utiliza cuadros de doble entrada. Entonces, esas son las acciones que tú vas a observar y vas a decir, efectivamente, mi estudiante ha desarrollado esta capacidad. Y no es poner una nota en la libreta cuando hablamos de estas capacidades, estas competencias, porque te presento el cuaderno o porque dibujo. No. Aquí el estudiante tiene que demostrarte estas acciones para que tú lo puedas evaluar en base a las capacidades de la competencia indaga. Una vez que el estudiante ya tiene todos sus datos recogiditos en tablas, ahora los tiene que expresar gráficamente. Va a utilizar generalmente en esta capacidad, el gráfico que más se utiliza es el gráfico de barras. Y en el gráfico de barras es importante que le ayudemos nosotros maestros a determinar que en la variable X, la horizontal, va la variable independiente. Y en la variable Y, la vertical, va la observación, es lo que ha medido como respuesta a lo que ha ido cambiando. Es la variable dependiente la que va en el eje vertical, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el estudiante va a interpretar lo que va a observar en esa gráfica de barras. Aquí demuestra el estudiante cuándo va a poder leer ese gráfico de barras que ha sacado y en base al conocimiento, a lo que ha leído en los textos, en la ficha, en la página que le has mandado, va a relacionar este hecho observable con leyes, teorías, conceptos, definiciones científicas. Finalmente, cuando ha logrado establecer conclusiones que respondan a la hipótesis que se ha planteado o den respuesta a la pregunta formulada, el estudiante va a poder describir qué procesos le ha sido fácil de seguir, si fue la problematización, si fue el diseño, si fue la experiencia misma, si fue el recojo de los datos. Entonces va a evaluar cómo le fue en ese proceso de la indagación y finalmente va a comunicar si las conclusiones que ha dado a conocer realmente son válidas y cómo está interpretando estos resultados con base a lo que ha leído, a lo que el maestro le ha dicho y lo que ha encontrado en la información. Por eso es que es tan importante esta capacidad y por eso nos evalúan y nos preguntan tanto, porque nosotros maestros tenemos que dominar para enseñarle a nuestros niños cómo aprender ciencias. Ciencias no se aprende de manera teórica, no, ciencias se aprende haciendo. Por eso es que yo siempre les recomiendo que hagan pequeños experimentos en su clase para que los niños se acostumbren a recoger los datos cualitativos y cuantitativos y cuando se haga la práctica ya en la indagación les resulte familiar y no tengan problemas. Porque el maestro es el que está llamado a darle esa pregunta que va a motivar todo el proceso de indagación. Recuerden que a nuestros niños lo que más les cuesta es plantear la pregunta en sí, porque el problema lo encuentran, sino que lo que les cuesta es la formulación de la pregunta en sí. Y aterrizamos en nuestras variables, que como muy bien lo dijo el maestro Roberto, me parece que fue, las variables son tres. La independiente, que como muy bien lo expresó, es la causa, la dependiente, que es la consecuencia, el efecto, y las intervinientes, las que necesariamente hay que cuidar de que sean igualitas para solo observar a estas dos. Estas dos variables son cuantificables, son medibles, las dos, ya sea en unidades de longitud, de masa, de volumen, son cuantificables, son medibles, ¿ya? Estas, todas son medibles. Muy bien, ahora que les he repasado un poquito esta teoría que tú muy bien la sabes, pero que a veces es necesario repasarla, vamos a pasar a la primera casuística. Me va a ayudar el maestro Héctor. Maestro Héctor, por favor, si puedes leer la primera casuística. A ver, maestro Héctor, abre tu micro.
A lo presente, a mí se refiere a otro Héctor. Somos dos Héctores. Usted, maestro, ya abrió el micro. Adelante. Buenas noches a los presentes. Bienvenido. Muy bien. Justo estoy en el celular, pero sin embargo un poquito ya. Ok. ¿Cuánta vida hay en el agua de tu florero? Mucha gente aprecia mantener ramos de flores en su casa, colocándolos en recipientes que se suelen llamar floreros. En la mayoría de los casos, su principal contenido es siempre el mismo: flores y un poco de agua del caño. Sin embargo, con el correr de los días, las flores comienzan a marchitarse. La vida de las flores se va terminando poco a poco, pero dentro del florero, mucha vida irá floreciendo. El agua del florero ahora es un lugar maravilloso para el desarrollo de microorganismos que solo pueden observarse utilizando un microscopio. ¿Cuál sería la variable independiente en el caso presentado? A, microorganismos. B, agua de florero. C, flores. Muy bien, maestro. Para usted, ¿cuál será la causal? Acá, ¿qué cosa nos están diciendo? Que si yo coloco flores en un florero, al inicio las flores van a estar bien, pero luego, ¿qué me dice? Con el correr de los días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasan los días, ¿y qué le pasa a las flores? A ver. Comienzan a marchitarse. Muy bien, se marchitan. Pasan los días y se marchitan. Pero la vida de las flores se termina. ¿Pero qué dice que pasa dentro del florero? ¿Qué dice? Dentro del florero. A ver, maestro, ¿qué dice ahí? Dentro del florero, ¿qué pasa? Va a ir floreciendo mucha vida. ¿A qué irá se floreciendo. refiere eso? ¿Qué entiendes tú que dentro del florero irá floreciendo mucha vida? Se van a producir microorganismos. Excelente. Te dicen a ti, el agua del florero es un lugar maravilloso. Fíjate, el agua del florero es un lugar maravilloso para el desarrollo de los microorganismos que solo los vas a poder observar si usas un microscopio. En este caso, ¿cuál es la variable independiente? Si dejas flores, ¿dónde? ¿Dónde dejas las flores? En el florero. Si dejas flores en el florero vacío. Con agua. Ah, ya. Si dejas flores en un florero con agua, entonces, al pasar los días, ¿qué va a pasar? Al pasar los días, van a desarrollar microorganismos. ajá, Aparecerán nuevos microorganismos. aparecerán muchos microorganismos. Excelente. Por lo tanto, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la causal? Sí, Agua del florero. entonces, Agua del ¿seguro? Causa, no pues. ¿Cuál es la causa ahí? Las flores. ¿Las flores son la causal? Vamos a leer qué dice este último párrafo, ya desde acá. Agua del florero. Sin embargo, con el correr de los días, las flores comienzan a marchitarse.
La vida de las flores se va terminando poco a poco, pero dentro del florero mucha vida irá floreciendo. El agua del florero es un lugar maravilloso para el desarrollo de microorganismos. Ahora sí, ¿cuál es la variable independiente sin dudar? El agua del Agua del florero. Agua del florero. El agua del florero, muy bien. Acá también Miss Olga me dijo que es la B. Excelente. Decir solo flores no es la causa. Muy bien, maestro Bernardino, excelente. No son las flores, sino que en este caso sería el agua del florero. Si coloco flores en agua en un florero, entonces con el correr de los días las flores se mueren, pero en el agua se desarrollan muchos microorganismos. Eso es. Sí, entonces, ¿ya? No se olviden. Sí, entonces. Continuamos. Perdón, Si el agua del florero era la Por favor. variable independiente, ¿cuál es la variable dependiente? Leamos. Proliferación de microorganismos, estancamiento del agua de florero, tipo de flores. ¿Cuál es la variable dependiente? proliferación de microorganismos. Ahora sí que fácil, ¿no? Si coloco agua de florero, entonces van a aparecer muchos organismos de la proliferación. Acá ya se marcó, mira, para demostrar la hipótesis formulada, ¿cuál es la técnica con la cual los estudiantes recogerían los datos para poder contrastar? Porque la hipótesis es, si tú colocas flores en agua de florero, entonces aparecerán muchos microorganismos. ¿Cómo lo va a comprobar el estudiante? Con una entrevista no se puede verificar para nada la aparición de los microorganismos. Con un cuestionario que responda, Observación. así es, solamente podría comprobar la aparición de los microorganismos a través de la observación. ¿Y aquí cuál me dijiste que era la variable dependiente? ¿La A, la B o la C? Ah, La A. Sin dudarlo, ¿no? Si coloco flores en agua de florero, entonces aparecerán los microorganismos con el correr de los días. ¿Te diste cuenta? ¿Está fácil? La variable de control, ¿cuál sería? ¿Y acá cuál sería la variable de control? Excelente tu pregunta. A ver, vamos a analizar. ¿Cuáles son las variables de control aquí? Variables de control. ¿Qué tendrías que controlar? En este recipiente, ¿qué debes controlar? aparición de los microorganismos. La aparición Pero- de los tiempo de la- microorganismos. Eso El tiempo de la aparición del microorganismo. El tiempo. Va uno. ¿Qué más es lo que tienes que controlar? El agua. La cantidad de agua donde están todas las flores tiene que ser la misma por algunos días. Muy bien. Tiempo, agua. ¿Qué más? ¿Puedo cambiar las flores? También. No ¿Las se puede. cambio? Primero son estas rosas amarillas y luego puede ser este girasol. Noticia el mismo. Te pregunto, ¿pueden ser diferentes? No se puede cambiar, puede ser al mismo tiempo que se ha puesto. Ah, muy bien. Entonces, en ese sentido, las flores que se coloquen tienen que ser las mismas y en la misma cantidad. ¿Te das cuenta? Entonces, tus variables de control son el tiempo en el cual se van a desarrollar microorganismos, el tipo de flores, la cantidad de agua en el florero. ¿Estamos de acuerdo? Buenas noches. ¿Puede ser también la temperatura? Claro, el lugar donde se ubican las flores también es una variable de control. Muy bien. ¿Qué más puede ser? Yo puedo poner a este día mi florero, este florero, lo puedo Sombra y colocar aquí en la mesa y luego ponerlo de repente en un lugar oscuro y luego a la luz. ¿Podría ser eso? sombra y luz o sol. Ah, Claro. muy bien. Entonces la misma ubicación, el mismo punto. ¿Te das cuenta? Entonces ya tiene varias variables de control, Cuando- varias. Tienes el tiempo, Cuando lo vas a cantidad de... cambiar, ¿Cuál? ¿Cuál, Miss? cuando ¿Cuál? lo vas a poner en la sombra, Ajá. cuando se pone la sombra o la calor, demora el tiempo de la conservación también del agua, pues
de la Por eso decía temperatura. nuestra Miss, la De las temperatura flores. influye. Pero la luz y la sombra también. Muy bien, excelente, Miss Delfina, excelente entonces, tu observación, lo que estás apreciando, las variables de control, todo lo que tú tienes que cuidar para que solo se observe la proliferación de los microorganismos y no que por consecuencia de la temperatura haya más o haya menos. Por consecuencia de la luz o la oscuridad haya más o haya menos. ¿Te das cuenta? Porque eso definitivamente va a afectar la proliferación de los microorganismos. ¿Hasta allí estamos de acuerdo? Ok. Ok, seguimos entonces. Excelente lo han hecho aquí, ya identificaron muy bien. Continuamos. Miss Delfina, te invito a leer, por favor. Las ondas electromagnéticas son vibraciones de los campos eléctricos y magnéticos que transportan energía. Estas ondas se propagan en el vacío a velocidad de la luz. Se clasifican por su longitud de onda en ondas de radio, microondas infrarrojas visibles que percibimos con luz visible, ultravioletas, rayos X y rayos magma. Gamma. La importancia de las ondas electromagnéticas radica en sus interacciones específicas con la materia y su amplio espectro que permite multitudes de aplicaciones como en la telecomunicación, el estudio del universo, la materia, la biología, la medicina y la industria. Después de conocer el espectro electromagnético, los estudiantes de una escuela plantean una experiencia. Para esto utilizan una planta, maceta y cubren una hoja con una bolsa negra. Ver la imagen. Listo. Continúa la pregunta. ¿Cuál será la probable pregunta científica para este tipo de experimento? A. ¿Cómo ayudan los fertilizantes al crecimiento de la planta? ¿Qué efectos tiene? B. ¿Qué efecto tiene el agua en el desarrollo de las hojas? C. ¿Qué efecto tiene la luz en las hojas? A ver, para ustedes, ¿cuál sería? En función a la lectura, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se ha hablado? A ver, maestros, para hallar la pregunta, porque eso es lo que queremos, el planteamiento de la pregunta de indagación, Del espectro electromagnético. ¿qué es? ¿De quién? Ondas electromagnéticas ¿De quién? de un campo. Electromagnéticos. ¿De quién están hablando? A ver, miren los Magnetismo de los subrayados. electromagnéticos. ¿Pero de quién? La luz. Ay, qué bien, La muy luz. bien. Nos están hablando de la luz. Ese espectro es lo que nosotros conocemos como la luz, la cual se va a dividir en el espectro visible, que muy bien conocemos nosotros, que son los rayos infrarrojos, los rayos ultravioletas, pero además de ellos nos dicen que hay otros, ondas de radio, microondas, ¿cierto? Y eso va a influir sobre la materia y todo lo que va a influenciar dentro de la materia se va a utilizar como aplicación en telecomunicaciones, en materia, en biología, en industria. Entonces, sabiendo los estudiantes que la luz influye a través de todos sus espectros sobre la materia, ellos han planteado un experimento y dicen, vamos a colocar una bolsa negra, como lo que estás observando aquí, sobre una de las hojas. En ese sentido, como ya tú sabes de qué estamos hablando, ¿cuál es la pregunta que ustedes orientarían a que formule el estudiante? ¿La A, la B o la C?
La C. ¿Qué efectos tiene la luz en las hojas? Excelente. La pregunta que tendría que plantearse el estudiante es efecto de la luz en las hojas. ¿Cuál es el efecto de la luz en las hojas? ¿Y por qué sería en las hojas? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Aquí la hipótesis. ¿Qué efecto tiene la luz en las hojas? Si cubrimos una hoja con una bolsa negra. Ay, Rodri. Ahí está haciendo el experimento, pues. Claro, pero ¿qué espera? A ver, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Qué efecto tiene la luz en las hojas? No se va a realizar la fotosíntesis ¿Por qué? por la luz, Por la luz solar, justamente. porque no le va a dar la luz solar. A falta de luz. Excelente. La falta de luz provocará que esta planta en esta hojita no haga la fotosíntesis. ¿Te das cuenta? No se Entonces, desarrolla. hay un efecto, ¿cierto? ¿Qué efecto tiene la luz en las hojas? ¿Para qué tiene que llegar la luz a las hojas? Porque acá, si le colocamos la bolsita negra, vamos a impedir que llegue la luz. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En ese sentido, ¿cuál será la variable dependiente? Si le has puesto la bolsa, ¿cuál es la variable dependiente? ¿La radiación luminosa, el tipo de planta o la decoloración de la hoja? Decoloración de la hoja, ¿Por qué? justamente porque no se ha realizado la fotosíntesis allí. Claro. Se ha tapado de la luz. Entonces, Ajá. la hoja no ha producido fotosíntesis, por lo tanto que no ha coloreado verde, ¿no? No hay suficiente clorofila, ¿verdad? Clorofila, exactamente, sí. Por lo tanto, se va a decolorar. Muy bien. Entonces, el efecto al cubrir esa hoja con bolsa plástica, precisamente como nos dice nuestra maestra, es la decoloración de la hoja. Excelente. Entonces, si tapo la hoja, impido que la luz llegue, entonces la hoja se va a decolorar, porque como tú me dijiste, no se va a desarrollar la fotosíntesis a causa de que disminuye la cantidad de clorofila. No se va a estimular la recepción de la luz porque la clorofila no va a tener ese efecto al estar cubierta con la bolsa negra. Muy bien, excelente. Ahora, sí, ¿alguien está preguntando? También un experimento así de fácil y sencillo es cuando le llevas al campo, levantas la piedra que ha tapado las hojitas del pasto, del quicuyo. Estas hojitas están amarillas. Entonces, a partir de ahí puedes hacer la pregunta y ellos hacen, ¿no? Los niños hacen sus posibles hipótesis. Entonces, a partir de ahí se investiga, pues. Excelente. Y allí viene una recomendación justamente a la enseñanza de las ciencias. Si yo estoy en el campo y yo estoy observando estas pequeñas curiosidades, pues lo llevo al estudiante para que se pregunte por qué esas hojitas no han desarrollado suficiente color. O lo que tú me dices, Miss, cuando la piedra está encima de la planta, está encima la piedra, la plantita se dobla. ¿La han visto cómo crece torcida? ¿Qué está buscando? La luz solar. La luz solar, y es por eso que el tallito se alarga más en búsqueda de la luz. ¿Te das cuenta? Entonces, esas situaciones tienen que ser las que asombren al estudiante para que tenga ese ímpetu, esa voluntad, ese interés de buscar información para comprobar la hipótesis. Muy bien, gracias Miss por tu aporte, excelente. Ahí les está recomendando nuestra Miss, entonces, llevarlos al campo, que los chicos, si están ahí en la escuela y a los alrededores, hay estas situaciones donde podría observar que determine con ello la teoría. Gracias, Miss. Miss Elba González, lee por favor la número 6. Gracias. Miss Elba. Ya. ¿Se me escucha? Sí, bienvenida, Miss. Adelante. Gracias, muchas gracias. Un saludo a todos. El incremento de dióxido de carbono en la atmósfera por el desarrollo industrial y los incendios forestales en los últimos años son las principales causas del calentamiento global. Las emisiones del CO2 junto a otros gases naturales, metano, óxido nitroso o artificiales, gases fluorados, que constituyen gases de efecto invernadero, el GI, está provocando el cambio climático. Las emisiones de estos gases provienen sobre todo de 5 sectores: transporte, 28%,
industria 26%, generación de electricidad 23%, edificios 13% y agricultura 12%, sin olvidar los combustibles fósiles, que son la principal fuente, el 80% de GI, ¿no? Selecciona la pregunta que contiene el problema según el texto y que guiará la indagación. A. ¿Cuál es la relación entre los incendios forestales y los niveles de dióxido de carbono? ¿De qué manera, B, de qué manera el calentamiento global se incrementa por las actividades antrópicas? C, ¿qué relación hay entre el calentamiento global y los niveles de dióxido? O de dióxido. A ver, para ti, Miss, ¿cuál es? ¿Cuál es mi selva? De acuerdo a la lectura, de acuerdo al gráfico, ¿de qué nos están hablando y cómo Un iniciaría poquito yo el más problema? arriba, Miss, para poder leer. ¿Cuál, Misita, cuál? La Un C, poquito no más sé, arriba. Puede subir porque no se la puede leer alternativa C. la pregunta o el C. La C. ¿Qué La C. relación hay entre calentamiento global y niveles de dióxido de carbono? Esa sería la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué? Porque estamos hablando de calentamiento global y la contaminación del dióxido de carbono, la CO2. Ah, entonces en el gráfico yo estoy observando que en la atmósfera se acumula el dióxido de carbono, ¿cierto? Y que eso está produciendo el calentamiento global en nuestro planeta y eso está llevando justamente al cambio climático, ¿no? Acá nos dice que es la principal causa del calentamiento global. Estaba en el primer párrafo, ¿no? El incremento de dióxido de carbono en la atmósfera por el desarrollo industrial y los incendios forestales son las principales causas del calentamiento global. Entonces acá, si digo, ¿cuál es la relación entre incendios forestales y niveles de dióxido de carbono? Acá no me dice nada de los incendios forestales, sino de cómo se ha ido incrementando los niveles de dióxido de carbono en estos años. ¿Se dan cuenta? Cómo aumentó los niveles de dióxido en estos años. Entonces, ¿qué relación hay entre el calentamiento global y los niveles de dióxido de carbono con cada uno de los años que han transcurrido? ¿Ven? Qué fácil, ¿no? Entonces, yo tengo que leer una o dos veces antes de responder y me voy a dar cuenta que muchas veces la respuesta está dentro del mismo texto que me están presentando. Muy bien, continuamos. Número 7. A ver, número 7. Maestro Estanislao, ¿puedes leer, por favor? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Adelante, Propone maestro. a los estudiantes realizar en grupos la siguiente experiencia sobre el efecto invernadero. Primero, conseguir dos botellas de plástico de 2 litros transparentes e iguales. Hacer un pequeño orificio en la tapa de una de las botellas. Luego, atravesar un termómetro por el orificio y ajustarlo con cinta adhesiva. 2. Colocar una lámpara con una potencial de al menos 100 watts frente a la botella, como se muestra en la siguiente figura. No es la figura. 3. Registrar la temperatura en la botella, temperatura del ambiente. 4. Encender la lámpara y registrar la temperatura cada 2 minutos durante 30 minutos. 5. Introducir 3 cubos de hielo seco, CO2 sólido, en la otra botella abierta y esperar a que empiece a sublimar. Cuando haya sublimado todo el hielo, colocar la tapa con el termómetro
de la otra botella, cuando la temperatura del CO2 se equilibre con la temperatura del ambiente. Repetir el procedimiento descrito en la número, acá está, ¿no? En la número 3, 4. Bien, vamos a ver entonces, gracias maestro Stanislao por haber leído. Entonces tenemos acá dos situaciones. Una botella del mismo tamaño, plástico, a la cual se ha colocado un termómetro. Esa botella plástica aparentemente vacío, ¿qué contiene? Todo objeto aparentemente vacío, ¿qué contiene? Aire. Aire. Muy bien, maestra. Todo espacio aparentemente vacío contiene aire. Entonces, si esta botella la estoy tapando solamente con una tapa, como tú me estás diciendo, todo objeto que parece vacío, yo me fijo bien, ahí está, contiene aire. Entonces, esa botella plástica contiene aire. Y yo lo que voy a comprobar es con el termómetro, cuando yo acerco la lámpara, cada 2 minutos, durante 30 minutos, cada 2 minutos, voy a comprobar la temperatura del aire al estar expuesto a la lámpara. Y en la otra botella, ¿qué gas va a haber si yo coloco el hielo seco ahí y espero hasta que todo se sublime? Es decir, pase del estado sólido al estado gaseoso. ¿Qué voy a contener en la botella si coloco hielo seco? ¿Qué gas? Mire la número 5. CO2. Muy bien, voy a tener otro gas que no es el aire, sino que va a ser dióxido de carbono. Entonces, el comparativo que yo haré en las dos botellas, botella con aire y botella con aire y botella con dióxido de carbono, ¿no? Porque como muy bien tú sabes, el hielo seco es el dióxido de carbono que ha sido prensado a una presión muy grande y a una baja temperatura para que se convierta directamente de gas, dióxido, al sólido, que es el hielo seco que se utiliza bastante en las heladerías, ¿no? Si no, imagínate, si tuviéramos vendiendo de repente en un día soleado los helados Donofrio, los helados Ártica y otros, se aguarían, entonces la persona tendría bastante pérdida. Se utiliza entonces para todo lo que son las carretillas de Donofrio, el hielo seco, es el dióxido de carbono. Ya sabes el procedimiento. Una botella con aire, a la cual se le va a medir la temperatura cada 2 minutos durante media hora, y una botella del mismo tamaño, también con gas, pero en esta ocasión dióxido de carbono, a la cual también se le va a medir la influencia de la lámpara durante media hora cada 2 minutos. El mismo procedimiento. Muy bien. Ahora, si se hace esta experiencia con el aire y con el hielo seco, ¿cuál es la hipótesis que se quiere comprobar? A, la capacidad del dióxido de carbono para absorber calor es mayor a la del aire. B, la temperatura del aire y del dióxido de carbono cambian con el tiempo. C, el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero en el aire. ¿Cuál de estas tres lo borras, lo anulas? Por descarte ya no estaría, la tienes que anular. ¿Cuál de estas? Hay una que anulas, porque no es hipótesis. Hay una que no es hipótesis. ¿Cuál no es hipótesis? La C. ¿Por qué no es hipótesis, maestro? Es un trome el maestro. ¿Por qué? Porque es una afirmación. Excelente, maestro. La letra C es una definición, es una afirmación que ya nos han dado en la teoría cuando hablábamos del dióxido de carbono. Excelente. Entonces, a la C yo la tengo que descartar y ya no la voy a mirar.
Ya no. La C está eliminada para mí, ya no la veo. Entonces solamente me voy a centrar en las dos. La A y la B. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que quiere comprobar si en una pone aire y en la otra pone dióxido de carbono? ¿Qué es lo que se quiere comprobar? En el tiempo que se calientan con Calor. la calor. Ya, si con el tiempo van a cambiar y en los dos va a cambiar con el tiempo, ¿habría alguna razón para la observación? Sí, claro, si solo son 30 minutos, creo. Claro, para ambos son 30 minutos. Y si tú dices que van a cambiar los dos con el tiempo, ¿para qué se haría con dos gases distintos? En el otro es como dices, con otro gas y en el otro es con... Ajá, así Eso es. se mide. Pero si tú me dices que la temperatura, tanto en la botella con aire como en la botella con dióxido, va a cambiar, en ambas va a cambiar con el tiempo, las dos van a cambiar, ¿para qué pondrías dos contenidos distintos en la botella? Van a cambiar. ¿Cuál sería entonces la hipótesis? ¿Para qué has puesto dos sustancias distintas? Sí, estamos descartando la de... Pero por descarte lo dirías, pero Claro. razonando... Y ya la capacidad del CO2 para absorber calor es mayor que del aire. Ahí está dando como una afirmación también. Está dándote como una afirmación, ¿cierto? Dice, ¿qué quieres comprobar? Que la capacidad del dióxido para absorber calor es mayor que la del aire. Entonces, si yo pongo dos contenidos, estoy esperando diferenciar lo que va a ocurrir con la temperatura. Con la información que yo tengo aquí, me dice que hay una relación directa entre el calentamiento global y el dióxido de carbono, lo cual quiere decir que a mayor cantidad de dióxido habrá mayor calentamiento. En ese sentido, ¿qué se busca validar? Que realmente la capacidad del dióxido de carbono para absorber calor definitivamente tiene que ser mayor que la del aire. ¿Me entiendes? Sí, maestra. ¿Se entiende? ¿Y sabes cómo es que se entiende? Se entiende porque en la indagación nosotros a veces pensamos que lo que apertura la indagación es la observación, ¿cierto? Sin embargo, si bien es cierto, la curiosidad y la observación nos lleva a determinar un problema, lo que toma en cuenta el proceso de la indagación son nuestros conocimientos previos. ¿Por qué? Porque si tú tienes la idea de que una cierta situación era de una forma y encuentras algo distinto, entonces eso te va a llevar a motivar a querer saber por qué no es como tú pensabas. ¿Te das cuenta? En ese sentido, con los saberes previos de que el dióxido de carbono es causante del calentamiento global, yo puedo determinar que lo que se quería comprobar en este caso es la capacidad del dióxido de carbono para absorber con respecto a la del aire es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Para absorber calor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, maestra. Ya está. Díganme, por favor, en esta experiencia, ¿cuál es la variable independiente? Variable independiente. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? Variable independiente, ¿qué es lo diferente? ¿Qué va a causar la diferencia en la temperatura? Los gases. Muy bien. El contenido de la botella, los gases contenidos en la botella. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Qué va a cambiar? El calor será, pues, ¿o no? ¿El calor? ¿El calor cambia? La temperatura. Bravo, muy bien, maestro, la temperatura. Si coloco diferente contenido en la botella y acerco la lámpara, entonces la temperatura va a ser distinta en ambos. ¿Te das cuenta?
Causante, el tipo de gas. ¿Qué ocasiona? La variación en la temperatura. Y en este caso, ¿cuáles son las variables de control o variables intervinientes? Los envases. Envases iguales. Mismo tipo de material. ¿Qué más? La temperatura. Ya, la temperatura es lo que tú vas a observar, la variación de la temperatura. Pero hay algo por ahí. ¿Qué cosa sería? En vez de La luz. temperatura, ¿el La qué? luz. La ¿Qué proporciona este foquito? lámpara. ¿Qué Calor. proporciona? El calor, muy bien. El calor de la lámpara. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vas a considerar? Mismo tipo de botella, misma capacidad de botella. El estado de la materia, lo que hace el cambio. El estado en ambos casos tiene que ser gaseoso, no tiene que ser el sólido, sino gaseoso. Muy bien, entonces yo tengo que considerar estos aspectos para que la experiencia me salga correctamente. Muy bien, entonces ya sabes. ¿Cuál era la variable independiente? A, B o C. Variable independiente. A, B o C. Ya me respondiste, ¿ah? B. La B, muy bien. Y lo que no se había considerado, no sé qué está pasando con lo que no se ha considerado aquí en esta experiencia, si bien es cierto, tú me has dicho que hay el calor que tienes que controlar, ¿qué es lo que se olvidó el estudiante de decir? Mira, encender la lámpara y registrar la temperatura. Si te pide que enciendas esta lámpara, si la enciendes en esta posición aquí, y cuando haces con el dióxido, lo colocas en este punto, si tienes dos puntos distintos de ubicación de la lámpara al hacer la experiencia, ¿crees que te resultaría igual? Aquí está tu botella y tú la lámpara para el dióxido lo colocas acá. Y cuando quieres comprobar la temperatura del aire, tu lámpara lo pones por acá. ¿Crees que te daría el resultado? La distancia. Ajá. Entonces, lo que los estudiantes se olvidaron de colocar en los pasos y que tienen que ajustar, obviamente, es indicar a qué distancia deben colocar la lámpara. Para que no se afecte la experiencia, en ambos casos la lámpara tiene que estar ubicada a la misma distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Sí. Claro. Sí, ¿verdad? Porque una variable de control es la distancia entre la lámpara y las botellas, que en los dos casos tiene que ser la misma. ¿Ya? Muy bien. Número 10. Vamos a dejar que lea un voluntario. ¿Tengo voluntarios? Si no hay voluntarios, yo misma elijo mis voluntarios, ¿no? A ver, ¿a quién le vamos a pedir? Miss Natividad, ¿estás ahí? ¿Estás atenta? Miss Nati, ¿estás? Parece que no está Miss Nati. El otro maestro Héctor, por favor, la número 10. Ya leyó un maestro Héctor. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre los factores que intervienen en la dinámica de los ecosistemas. En una de las sesiones de la unidad, algunos estudiantes comentan que en los jardines, entre el pasto y las otras plantas, frecuentemente crece hierba mala, que interrumpe el crecimiento de las otras plantas. Por esta razón, los estudiantes en equipos plantean propuestas de indagación sobre cómo evitar el crecimiento de esta hierba. Carmen, una estudiante, comenta lo siguiente. En nuestro jardín crece un mismo tipo de hierba mala. Yo he visto que mis familiares evitan el crecimiento de esta hierba noceando en el jardín un herbicida casero. Este herbicida no afecta a las otras plantas del jardín,
pero yo no sé si realmente evita el crecimiento de la hierba mala. A continuación se presenta la propuesta de indagación del equipo al que pertenece Carmen. A. La cantidad de hierba mala. B. El tipo de hierba mala. C. El área de jardín. Ah, pero primero tienes que leer aquí, maestro, lo que ellos han decidido hacer. ¿Cuál es la propuesta? Lee la propuesta. Hierba mala en un jardín. Propuesta. Ah, ya, perdón. Es el segundo, ¿no? Ya, 1. Dividir el jardín de Carmen en 2 sectores de igual área. Nombrar cada sector del jardín como A y B. 2. Dividir el sector A 5 partes de igual área. Realizar lo mismo, pero con el sector B. Contar, registrar el número de plantas, hierba mala, en cada una de las partes de las que se dividieron ambos sectores. 4. Regar normalmente y de igual manera tanto las partes del sector A como las partes del sector B del jardín. 5. Rociar el herbicida casero de manera uniforme en las partes del sector A del jardín. Después de 2 semanas, contar y registrar el número de plantas, hierba mala, en cada una de las partes en las que se dividieron los sectores A y B del jardín. Listo. Ahora ¿Cuál es sí. la variable dependiente en la propuesta de indagación presentada por los estudiantes? Ya está. A ver, ¿de qué se trata? Primero tenemos que entender de qué se trata. Están hablando de las hierbas malas que normalmente crecen en los terrenos de cultivo. Carmen dice que su familia los controla, pero ella no está tan segura. Ella dice, no, en nuestro jardín crece un mismo tipo de hierba mala. Yo he visto que mis familiares evitan el crecimiento de esta hierba rociando un herbicida casero. Entonces, ella está hablando de que sí echa, ¿qué cosa? Si echa Casero. un herbicida casero, entonces, ¿qué va a evitar? El crecimiento de la hierba mala. Excelente, ya lo tienes, ¿ah? Ya lo tienes claro. En ese sentido, la propuesta es separar el jardín en 2 partes totalmente iguales, nombrar sector A y sector B, y que solamente al sector A del jardín le echen el herbicida casero y al sector B no. Después de 2 semanas de echarle el herbicida casero, que se cuente el número de hierbas malas en cada una de las plantas. Por lo tanto, ¿cuál es la variable dependiente en esa propuesta, en esa que están haciendo ellos? La cantidad de hierba mala. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de hierba mala. ¿Por qué, misita? ¿Por qué? Porque nos dice que va a ser va a tener dos parcelas o un jardín lo va a dividir en 2 partes. ¿Ya? En uno de ellos va a usar el herbicida, creo, dice acá. Ajá. Para ver, casera, dice, ¿no? Así es. Herbicida casera para ver cómo lo va a curar. En cambio, en el otro no. Entonces, ahí se va a ver cuánto ha afectado esa hierba mala, cuánto muere con el herbicida casera y el otro que no lo tiene. Excelente tu respuesta. Si echamos herbicida casero, entonces espera que la cantidad de hierba mala sea distinta al que no recibió, ¿cierto? Muy bien tu respuesta, excelente. Entonces aquí, la variable independiente, ¿cuál era? ¿Uso de qué? De herbicida. Del herbicida casero. Y la variable dependiente es que se supone que las cantidades de hierba mala no serán iguales. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta, que es la número 11, que en esta ocasión nos va a ayudar nuestra maestra Miriam Rebata. Maestra Miriam, adelante, bienvenida.
Maestra Miriam, estamos atentos. Muy bien, un voluntario. A ver, el maestro Edinson tal vez, o el maestro Javier. Luego de realizar la indagación, Adrián, uno de los integrantes del equipo, propone la siguiente conclusión. El uso del herbicida casero evita rápidamente el crecimiento de la hierba mala en el jardín. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee la docente para que el estudiante identifique el error evidenciado en su conclusión? A. ¿Qué diferencias se observan en las partes en las que se dividieron los sectores A y B del jardín? El tiempo en el que el herbicida casero actúa fue registrado en los resultados. ¿Qué componentes presenta el herbicida casero que se utilizó para evitar el crecimiento de la hierba mala en el jardín? ¿Por qué se usó un herbicida casero en lugar de uno comercial? ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente en la propuesta de indagación sobre cómo evitar el crecimiento de hierba mala en el jardín? ¿Sí incluyeron estas variables en la redacción de esta conclusión? ¿Cuál sería para usted, maestro? Habíamos visto que si colocamos herbicida casero, entonces, escucha bien, ¿ah? Si colocamos el uso de herbicida casero, entonces se va a diferenciar el número de hierba mala en ambos sectores, ¿cierto? Pero ¿qué dicen los estudiantes? Escucha atento a la conclusión del estudiante. El uso del herbicida casero evita rápidamente el crecimiento de la hierba mala en el jardín. ¿Cuál es el error que identificas? Primero dime cuál es el error. Lo que evita el crecimiento rápido, o sea, no. El crecimiento rápido. Ese vendría a ser el error. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tú le harías? ¿La A, la B o la C? La A. ¿Por qué? Dime por qué, Miss. Ya, porque dice qué diferencias se observan en las partes en las que se dividieron los sectores A y B. Primero está viendo que los chicos analicen cuál es la diferencia. Luego el tiempo, ¿no? Que es la clave. El tiempo en el que el herbicida casero actúa fue registrado en los resultados, ¿no es cierto? Creo que eso no estaba precisado. Y por eso es que ellos dicen, en su conclusión, evita rápidamente, ¿no? Esta es la palabra, evita rápidamente. Si tú le dices qué componentes tenía el herbicida casero, eso no le ayuda a darse cuenta de su error. Si le preguntas cuáles son las variables dependiente e independiente, ¿no? Sobre cómo evitar la hierba mala en el jardín, igual está herbicida casero y crecimiento de la hierba mala y no le ayudaría a darse cuenta. En ese sentido, la respuesta, ahí se fue, esa respuesta que está acá, ¿dónde tendría que estar? En la A. En la A, ¿no? Porque en función del tiempo que tú has observado, ¿podrías decir que el crecimiento fue rápido? ¿Cierto? ¿Entendiste? Claro. Aquí el error es esta palabrita. No sé si lo puedes apreciar. Evita rápidamente. Claro, porque si tú te das cuenta, si bien es cierto el herbicida casero va a influenciar en algo sobre el crecimiento de la hierba mala, no significa que lo va a evitar así de arranque rápido, no, sino que va a tener su tiempo porque la observación va a ser por 2 semanas, acuérdate, ¿cierto? Allí vamos a hacer entonces la corrección respectiva, porque la flechita se ha bajado.
está en la C, cuando lo que yo quiero que se dé cuenta es que no puede aseverar que el uso del herbicida casero va a evitar así de manera inmediata y rápida el crecimiento de la hierba mala. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Sí, sí se entiende. Está claro, muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. O Ya sea, está. perdón, una preguntita. Número 12. A ver, ¿quién se ofrece a leer? Miss, ¿podría volver a explicar la pregunta anterior? Disculpe. Sí, claro, ahí el error está en la flechita. No te preocupes que yo lo voy a corregir a la hora de mandar el PPT. Acá, escúchame. Lo que proponen los estudiantes es lo siguiente. Dice que un estudiante, cuando hablan del desarrollo de los ecosistemas, ella dice que en la tierra de cultivo de su familia siempre aparece hierba mala. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, frente a ello, hay una propuesta de indagación para comprobar lo que la niña ha expresado, que en su familia, dice, ellos van a rociar un herbicida casero para evitar que aparezca la hierba mala. Entonces, la propuesta de indagación que hacen ellos es separar el terreno en dos partes, A y B. Y solamente en el sector A van a echar el herbicida casero. Entonces, si echa el herbicida casero, entonces el número de plantas mala hierba tiene que ser distinto, se supone que va a disminuir. ¿Entiendes? Se supone que va a disminuir. Ella quiere comprobar si de verdad funciona o no su herbicida casero. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, está bien. Para eso, dice que va a hacer una observación cuando use el herbicida casero por 2 semanas consecutivas. Entonces, ella lo que está esperando es que si usa el herbicida casero, entonces en el sector B y en el sector A no va a haber la misma cantidad de plantas mala hierba. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, aquí, cuando ya saca la conclusión después de las 2 semanas de observación, la estudiante lo que va a concluir es esto, mira. El uso del herbicida casero evita rápidamente el crecimiento de la hierba mala. Eso lo va a poder comprobar, dime tú, si observa por 2 semanas a la hierba mala. ¿El herbicida casero mata inmediatamente a la hierba mala? No. No la mata inmediatamente. Va a ser un proceso en el cual se espera que el herbicida casero disminuya, ¿cierto? Con respecto al tiempo de observación. Entonces, aquí, ¿cómo le ayudas a darse cuenta si de verdad evita rápidamente y eso es lo que quiere ver? ¿En función del tiempo quiere ver o solamente quiere ver con respecto a las cantidades de hierba mala? En función del tiempo. Así es. Por lo tanto, el tiempo en el que el herbicida casero actúa, ¿tú lo has registrado para que digas que es rápidamente? ¿Me entiendes? Sí, sí, Miss, gracias. Es por eso que yo te digo que aquí, tú dices, ¿no? ¿Qué diferencia has observado en el sector A con respecto al sector B? El tiempo en el que el herbicida casero ha actuado, ¿tú lo has registrado para dar ese resultado? Eso es lo que le pregunta la Miss. Primero el niño tiene que decir las diferencias que vio en el sector A y en el sector B. Y esa diferencia te basta a ti para decir que fue rápido. ¿Registraste el tiempo en el cual el herbicida ha actuado y ha ido matando? Y el niño te va a decir, oh, no registré el tiempo porque yo lo he observado después de 2 semanas. Por lo tanto, tú puedes afirmar que evita rápidamente el crecimiento, ¿sí o no? Entonces ahí se va a dar cuenta el estudiante porque de eso se trata, que analice. Esa es la famosa retroalimentación. El micrófono. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es A. La A, correcto, maestro. Aquí en este caso es la A. ¿Ya? ¿Continuamos? Sí, Miss, gracias. Ya está, continuamos. Ok. La número 12, por favor. Hola. A ver. Voluntario. El maestro Javier. A ver, maestro Javier.
¿Se puede? Sí, adelante, maestro. Buenas noches con todos. Bienvenido. Dice el número 12, un equipo de estudiantes propone realizar la siguiente indagación. Nosotros queremos probar si es que la luz hace que las plantas crezcan más o no. Para comprobarlo, sembraremos solo semillas de frijol canario. Utilizaremos la misma cantidad y tipo de tierra para sembrar estas semillas. Luego colocaremos uno de los recipientes en una ventana donde puede recibir mucha luz y lo regaremos una vez todos los días. El otro recipiente lo colocaremos en un lugar donde reciba poca luz y lo regaremos una vez al día, dejando un día. Finalmente, observaremos y anotaremos la altura alcanzada por las plantas cada 7 días. Hola. Siga, maestro. Ya. Dice, el docente ha identificado algunos aspectos a mejorar en la formulación del plan de indagación de este equipo. Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes preguntas es adecuada para brindar retroalimentación a los estudiantes? Gracias. Siga, maestro. ¿Cuál de las preguntas le va a hacer? ¿Por qué han decidido usar solo una variedad de frijol canario? ¿Cuántas variedades ha utilizado el primer equipo? B, ¿cómo van a regar la planta que colocarán en la ventana? ¿Será suficiente regarla una vez todos los días? Y C, ¿qué es lo que quieren comprobar? ¿Qué es lo único que debería ser diferente para cada semilla? Gracias. En este caso, gracias a usted, maestro. En este caso, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que quieren comprobar? Ahí está en el primer párrafo. ¿Qué quieren comprobar? ¿Qué quieren comprobar los estudiantes? Si la luz hace que las plantas crezcan más o menos. Eso. Nada más. Lo único que quieren comprobar es si la luz afecta el crecimiento de la planta. Si hay luz, entonces la planta crece. Si no hay luz, entonces la planta no crece. Nada más. Para esto, ellos proponen una actividad y están sembrando un solo tipo de frijol. Nada más. Encima en el mismo recipiente, misma cantidad de tierra, ¿cierto? Pero ¿cuál es su propuesta de ellos? Una de las macetitas, con la misma cantidad de frijol canario, tierra y todo, lo colocan a la luz. ¿Y cómo lo van a regar? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo lo van a regar? Una vez todos los días. Todos los días. A la otra planta la van a alejar de la luz. ¿Y cómo la van a regar? Una vez al día y dejando un... Si hace eso, lo va a regar una vez al día dejando un día, ¿qué podemos decir? Interdiario. Está mal, está mal formulado. ¿Por qué Va a está mal salir mala. formulado? Va a salir mal. ¿Por qué está mal formulado ese plan? Porque lo que se busca no va a arrojar el resultado, lo que deseamos. ¿Y por qué no arrojaría ese resultado esperado? Porque tiene que ser igual, o sea, tiene que regar igual, pues, se va a alterar, pero un día va a dejar el otro, ya pues fracasa el resultado. Porque tiene que tener todas sus variables de control. Y solamente saber, es el estudiante, el maestro deben saber que solo existe una variable independiente para poder determinar el efecto. En este caso, ¿cuántas variables independientes se está proponiendo? 2. 2. Uno, lo que quiere probar, que es la presencia o ausencia de luz, y la segunda sería la frecuencia de riego. ¿Te das cuenta? Y eso no puede ser. En una actividad de indagación hay una causa, una consecuencia. Y lo demás hay que controlarlo. Entonces, si el maestro ya se dio cuenta cuál es el error, ¿con qué lo ayudaría? ¿Con la A, con la B o con la C? Con la C. Con la C. ¿Qué es lo que tú quieres probar? Y te va a decir, quiero probar si la luz permite el crecimiento de la planta. Entonces, ¿qué es lo único que debería ser diferente?
acercarlo a la luz y alejarlo de la luz. Y entonces, ¿para qué propones la diferencia en la frecuencia de riego? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde tú tienes que tener en cuenta que solamente existe una variable independiente y lo demás se llama variable de control. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿cuáles son las variables de control? Yo te doy las dos variables, ¿ah? Independiente, presencia de la luz. Dependiente, crecimiento de la planta. ¿Cuáles son las variables de control? El riego, el agua que va a regar. Frecuencia de riego, cantidad de agua. Vas bien, maestro. Sigue. La luz. Ahí no, ¿por qué La, no puede ser la luz? ¿Quién le dice a la la, Miss por qué no puede ser Los la luz? envases. la cantidad de tipo de tierra. Está la ventana ya. Cantidad y tipo de tierra. Bravo, maestro. El tipo de envase. Muy bien, maestra. ¿Qué más? La Las luz es semillas. La independiente. cantidad de las semillas. Muy bien. ¿Por qué no puede ser la luz? ¿Qué dijimos que era la luz? Es variable independiente. Muy bien, estuviste atenta, maestra. Eso es lo que te va a ayudar a darte cuenta cuando estés con miras a tu examen de ascenso, el concentrarte precisamente en la lectura para poder dar respuesta a la pregunta que te hace. Excelente. Esta número 13 la voy a leer yo por el tiempo que ya nos está quedando corto. Un docente ha notado que los estudiantes creen, que el volumen total de una mezcla siempre será igual a la suma de los dos volúmenes individuales de la sustancia por separado. A partir de ello, han desarrollado una experiencia con los estudiantes que están distribuidos en equipo. Número 1. Colocó 250 mililitros de agua en una probeta graduada, o sea, en un vaso medidor. Luego, colocó 20 gramos de azúcar en otra probeta y midió el volumen. Ya tenía volumen del agua y tenía volumen de azúcar. ¿Qué se supone? Si había 250 mililitros de agua y ha medido el volumen de 20 gramos de azúcar, se supone el niño en su cabecita va a decir, sumo el volumen del agua más el volumen de azúcar. Y luego agregó el azúcar en la probeta que tenía agua y lo disolvió con un agitador. Se midió el volumen total de la mezcla. Oh, sorpresa, el volumen no fue la suma de los dos, sino que era menor a la suma de los dos volúmenes, tanto de agua y azúcar por separado. ¿Qué quería la maestra al hacer esto? ¿Cuál habrá sido su propósito? Si los niños pensaban que la suma total de la unión de dos sustancias es igual a la suma del volumen de la sustancia 1 más el volumen de la sustancia 2, y luego realiza la experiencia con agua y azúcar, ¿para qué lo hizo la maestra? A, para recoger saberes previos. B, para generar un conflicto cognitivo en los estudiantes. C, para promover la formulación de la hipótesis en los estudiantes. ¿Para qué hizo la actividad de unir volumen de agua más volumen de azúcar? ¿Qué quería? Conflicto cognitivo. Claro, porque ¿qué pensaban los niños? ¿Qué pensaban los niños? Pensaban, o sea, a la mezcla se iba a sumar. Eso, que en la mezcla los volúmenes iban a sumar y sumaba, ¿no? De repente los 30 de repente mililitros que medía la probeta con el azúcar más los 250 iba a dar 280, pero dio mucho menos. Entonces quería generar el conflicto cognitivo. Para que los niños se den cuenta de lo que había ocurrido en esa actividad, porque el niño dice, yo pensé que el agua iba a subir más después de disolver los 20 gramos de azúcar. En ella, dice, en ella porque yo aprendí que dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Pero aquí, ¿qué está sucediendo? No comprendo por qué. ¿Qué actividad le permitiría al niño darse cuenta de por qué ocurrió eso? Él pensaba que al sumar los volúmenes iba a dar como dijo nuestra Miss, el volumen total de la mezcla. Pero dice, yo sabía que dos cosas no pueden ocupar un mismo espacio. Sin embargo, acá hay un problema. No ha dado el mismo volumen que yo esperaba. ¿Cuál de las actividades podría realizar la maestra o el maestro para que su estudiante quede satisfecho frente a esta duda? 1,
Lleno un vaso con agua hasta el tope y le coloco una manzana pequeña y les pregunto, ¿qué propiedad de la materia han observado? B, en un recipiente lleno de canicas, bolitas, esas las que se juegan, las canicas, agrego arena y les pregunto, ¿por qué a pesar de que este recipiente estaba lleno de canicas, puede caber la arena? C, pedirles que vuelvan a realizar la misma experiencia, pero esta vez que observen mejor el volumen inicial de las dos sustancias y la medida final de la mezcla. ¿Cuál creen ustedes que le permitiría al estudiante darse cuenta de por qué dio menos cantidad, el volumen total? ¿La A, la B o la C? ¿Tú cuál harías? ¿Qué experiencia harías con tus niños para que se den cuenta por qué el volumen de azúcar con el volumen del agua no fue como ellos esperaban? ¿La A, la B o la C? ¿Qué harías? La B, ¿Por qué? porque canica tiros y hay espacio entre tiros, ¿no? Porque como son Hay volúmenes, espacio entre canica y canica, ¿no? y Como son redonditos, la arena lo llena ese espacio, pues. así es, ese espacio aparentemente vacío, ¿qué contenía? ¿Qué te dije? Aire, pues, Aire, y ese espacio del aire está siendo reemplazado por la por la arena. arena. Muy bien, maestra. Y en el caso del azúcar, como tú lo acabas de decir, entre grano y grano, ¿qué cosa hay? Espacio. Espacios aparentemente vacíos, hay aire. Entonces, cuando le echan el azúcar, tú ves la burbuja porque el aire se va. Así sale. Así es. Y al salir ese volumen de aire, el volumen entre el azúcar y el agua es menor. Muy bien, entonces tu propuesta es correcta. Tú tendrías que hacerles ver a los niños que los espacios entre canica y canica es lo mismo que hay espacio entre grano de azúcar y grano de azúcar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ahora sí, está fácil entonces. Fíjate, en el marco de la unidad didáctica sobre todos los factores que influyen en el crecimiento de las plantas, que tú ya sabes que es el agua, la luz, etcétera, etcétera, uno de los equipos ha elaborado la siguiente hipótesis. Los tallos, fíjate ahí está, los tallos de la semilla de frijol, los tallos, crecerán más si las regamos con agua todos los días. El docente quiere que los estudiantes mejoren la formulación de su hipótesis. Hay algo que no está claro en esa hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas ayudarían a este propósito? A. ¿Cuánto crecerán los tallos si se riegan todos los días? ¿A qué se refieren cuando dicen los tallos crecerán más? ¿Cada cuánto tiempo será necesario registrar el crecimiento de los tallos? Hay una que no es hipótesis, se fue a otro lado ya. ¿Cuál descartas? Si estás hablando de formulación de hipótesis, ¿ah? ¿Cuál no tiene nada que ver con la hipótesis? A ver, maestros, miren bien. ¿Cuál eliminarían? ¿La A, la B o la C? Descarte, descarte. La B. ¿La B? ¿La descartas? ¿Seguro? Hay un paso que ya no es hipótesis y lo tengo que descartar. Eso, ¿de cuánto crecerá los tallos? Si se Ajá, porque si tú porque eso dices ya cuánto está dicho, crecerá, ¿qué tendrías que hacer? ya está planteado en la, Si dices cuánto crecerán, ¿qué tienes que hacer? tener un registro. Registrar el Eso, tiempo. registrar el tiempo. ¿Y eso qué es? ¿Te acuerdas? De acuerdo a la observación. Ya la observación es cuando tú registras datos. O sea que ya superaste a la hipótesis. Estás comprobando la hipótesis. Por lo tanto, esto que corresponde a la experimentación es el registro de datos, ya no hipótesis. Listo, me quedan dos. Para saber cómo mejorar mi hipótesis, recordando que la hipótesis es una posible respuesta a la pregunta, ¿cuál le ayudaría en la formulación? ¿La A o la B? ¿A qué se refiere cuando dice que los tallos? La B. ¿Por qué no es la A?
Es que arriba dicen, los tallos de la semilla de frijoles crecerán más si las regamos con agua todos los días. Ya es eso, ¿no? O sea, una respuesta, pero acá la B dice, ¿a qué se refiere cuando dicen que los tallos crecerán más? ¿A qué te refieres con ese crecimiento de tallos? Ujú. ¿Te refieres a que de una sola semilla van a salir muchos tallos? ¿O te refieres que el tallo crecerá en longitud? ¿A qué te refieres? ¿Te das cuenta? Eso va a hacer pensar por sus ojos. Así es, porque si tú dices la A, ¿cuánto crecerán los tallos si riegas todos los días? Te estás refiriendo a medición. Y la medición es experimentación. Y la experimentación está en el registro de datos. Por eso, lo único que le va a ayudar a darse cuenta de su hipótesis, cómo formularía mejor, es ¿a qué te refieres cuando dices que los tallos van a crecer más? ¿Te refieres a que de una sola semilla, si lo riego todos los días, crecerán varios tallos? ¿O que ese tallo crecerá en longitud? ¿Te das cuenta? La única que ayuda a formular mejor la hipótesis es la B, porque tanto la A como la C están centradas en registro de datos. Y registro de datos es a partir de experimentación después de la hipótesis. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste lo que te dije? Dime sí, dime no para poder continuar, porque ya estamos en hora. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Se entendió? Listo, Sí. no te olvides. La hipótesis es una posible respuesta. Y las mediciones, el uso de instrumentos, tiene que ver con el registro de datos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, este equipo, mira lo que dice. Están dentro del mismo trabajo. La maestra les ha dicho que van a comprobar los factores que influyen en el crecimiento de las plantas y con esto vamos a terminar. Hipótesis. Si regamos un grupo de semillas de lentejas todos los días, estas van a germinar más rápido que otro grupo de semillas a los que solo regaremos una vez a la semana. Luego de realizar la indagación, ahí está, la indagación, una integrante del equipo elaboró la siguiente conclusión. Escucha bien la conclusión, ¿ah? Las semillas de lentejas necesitan agua y otros cuidados para germinar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para que la estudiante se dé cuenta de su error en la conclusión? A. Preguntarle si cree que llegaría a la misma conclusión si vuelve a realizar la experiencia usando otro tipo de semilla e indicarle que lo realice. B. Brindarle información, le doy información sobre las necesidades de la semilla para germinar y preguntar si su conclusión coincide con la información que se le ha brindado. C. Preguntarle qué diferencias observó entre los dos grupos de semilla de lenteja y si esta información está en su conclusión. ¿Qué diferencia observó entre los dos grupos de semilla? Y si esta está en su conclusión. El maestro le da información sobre lo que necesitan las semillas y luego le dice, ¿tu conclusión coincide con lo que has leído? O le pregunta si cree que llegaría a la misma conclusión, si vuelve a realizar la experiencia y luego el maestro le dice, hazlo. Le solicita que lo haga. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta que le ayudaría a darse cuenta del error? Porque el estudiante dice, las semillas de lenteja necesitan agua y otros cuidados para germinar. ¿La A, la B o la C, queridos maestros? A ver, leemos. Aquí ha hecho una diferencia, mira, a un grupo de semillas las ha regado todos los días y el otro una vez a la semana. ¿Para qué hizo esa diferencia? Si al final va a decir, las semillas de lenteja necesitan agua y otros cuidados para germinar. La estoy igualando. ¿Con qué se daría cuenta? Haciendo la diferencia, pues en lo que Entonces, observo. ¿cuál es la Después respuesta? sería la C. La C. Ahí está. Entonces, ¿para qué tú regaste un grupo y el otro no? Si me vas a decir que necesitan de agua y otros cuidados para germinar. Tendrías que decirle, ¿qué diferencia observas en esos dos grupos? ¿Has considerado esa diferencia en tu conclusión? Y ahí recién se da cuenta.
¿Ya? ¿Me entendieron, queridos maestros? Nos hemos quedado en la número 16. Les agradezco totalmente la atención, queridos maestros. No sé si prenden su camarita para podernos ver. Gracias, maestra Jackie. Qué gusto verla, Miss Jackie, por este medio. Siempre es bueno conocernos. Miss Lourdes, qué gusto verla también, Miss Lourdes. Maestro Héctor, qué bueno conocerlo también por este medio. Muchas gracias, maestro César. Vamos a continuar para poder consolidar los conocimientos de ciencias que son tan importantes para poder nosotros, maestros, fortalecernos en nuestro trabajo pedagógico diario. Gracias, maestro Héctor, también por prender su cámara. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias, maestro César. Gracias, Cuídense, maestra. maestro Carlos. Gracias, maestra. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, buenas maestra. noches. Gracias, mi Rosa. Bendiciones. Gracias. Cuídense. Maestro Bendiciones. Edinson, qué gusto. Bendiciones. Cuídense. Gracias. De igual manera, cuídense.